Hola, yo soy Maripaz Rueda y en este video voy a hablarles sobre el análisis del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. Julio Cortázar fue un escritor argentino muy reconocido que se caracterizaba mucho por el dominio del relato que tenía en sus obras, esa mezcla de fantasía y realidad y justamente de dejar en incógnita varias de sus obras. Este cuento habla sobre la historia de dos hermanos que van describiendo el transcurso de su día, los quehaceres en la casa, también un poco de descripción sobre los espacios en donde habitaban, pero algo por lo que se caracteriza mucho esta historia es cómo van siendo expulsados paulatinamente de su propia casa, cómo algo desconocido va tomando posesión de su casa como si fuera algo normal, algo irremediable, y cómo van dejando sus pertenencias, recuerdos que van dejando de estar en su dominio y se van quedando poco a poco con menos espacio en su propia casa. Este cuento termina cuando son expulsados totalmente. Creo que se quedan solo con un reloj y con las llaves de la casa, que al final terminan como tirándolas, creo que en una coladera, y queda esto como un poco inconcluso. No llegué a entender como espectadora mucho sobre lo que pasaba, el contexto, y pues es justamente esta incógnita en la que nos deja Julio Cortázar nuevamente. Les voy a hablar un poco más de los personajes. Irene se veía que era una mujer serena, tranquila, que se la pasaba todo el día tejiendo. Él era una persona muy culta. Él tenía mucho gusto por la literatura francesa. También la menciona como va quedando pues un poco triste porque se quedaron en otra habitación sus libros de literatura francesa, etc. Y no se ve que tengan una vida laboral, que salgan a trabajar ni nada, sino que están como de alguna forma, o al menos yo entendí, como escondidos o como atrapados en esa casa con lo que tenían nada más, hasta que finalmente esa como presencia desconocida los va dejando sin espacio para habitar en su hogar como normalmente lo harían, ¿no? Entonces, pues la verdad yo no tenía mucho contexto sobre el cuento, y mi suposición fue sobre que probablemente estaban en algún tiempo de guerra, que van quedándose sin espacio para tener donde dormir, o probablemente en algún tiempo en el que el dominio del gobierno capitalista los iba dejando sin posesiones. No tenía muy claro qué es lo que pasaba por el material, las herramientas con las que nos dejan a los lectores para interpretar. Y al final me puse a investigar un poco sobre qué podría ser esta explicación, esta duda en la que nos deja Julio Cortázar, y investigué un poco el contexto. Encontré que estaban en tiempos del gobierno de Juan Domingo Perón, el peronismo, en el que las masas obreras y la población empieza a tomar más participación en el país, alrededor de 1946, como estos incluso migrantes internos empiezan como a hacerse escuchar, incluso hay situaciones de bombardeo como en la Plaza de Mayo, etc. Y en un análisis de Pablo Feynman entendí un poco más, de hecho lo contrario a mi interpretación, cómo esa población va tomando posesión del dominio del gobierno, y es esa como alegoría la que se hace en este cuento, como los jefes, los directivos del gobierno va quedándose sin poder, sin autonomía de dirección, de gobierno por sus habitantes, porque van tomando territorio, ¿no? Y bueno, pues esta es mi
interpretación y análisis sobre esta incógnita que nos deja. Esperemos que les ayude a entender un poco más el cuento también.